Ejercicio 38. Bien, este es uno de los ejercicios que combinan campo eléctrico, pero en los que tenemos que tener claros algunos conceptos del equilibrio estático, ¿vale? De fuerzas. Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir escribiendo lo que nos dice y pensando un poquito. Dice, en los extremos de dos hilos de peso despreciable, vale, y longitud L 0,5 metros, por lo tanto los dos hilos tienen una longitud L de 0,5 metros. Dice que están sujetas dos pequeñas esferas de masas 5 gramos cada una. Bueno, pues yo en este caso, bueno, pues lo puedo hacer con la que queramos. Por ejemplo, bueno, pues la voy a hacer, por ejemplo, bueno, con esta de la izquierda. Es la masa de esta, ¿vale? M va a ser de 5 gramos, lo que es lo mismo 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Cuidado con las unidades como siempre. Y carga Q. Bueno, Q no sé la carga que es. Lo que sí nos dicen es que las dos tienen la misma carga. ¿Vale? Eso es interesante e importante. Y nos dicen que se desplaza 30 grados con la vertical. Claro. Bueno, pues esta es la vertical, ¿vale? En la que está punteada. Bueno, pues esos son los 30 grados. Nos lo dan ya en el dibujo también, ¿eh? Por lo tanto es 30 grados para acá, 30 grados para acá. Bueno, ¿qué nos está diciendo el dibujo? Lo primero, como las cargas son iguales, obviamente se van a repeler y se van a separar de la vertical lo mismo, ¿no? Con respecto al centro. Entonces, como nos están dando 30 y 30 grados, fijaos una cosa que es interesante darse cuenta, ¿no? Porque si no nos podemos volver un poquito locos. Y es que esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Bueno, podríamos pensar que como tenemos el ángulo y la hipotenusa podemos calcular, pero si lo pensamos y recordamos un poquito trigonometría, sabemos que si estos son 30 y 30, estos son 60 grados. Si un triángulo consta, la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados y estos son 60, entre estos dos tienen que sumar 120 y como son iguales, pues 120, estos son 60 grados también y estos son 60 grados también. Tenemos un perfecto triángulo equilátero. ¿Veis? Como todos son 60 grados, obviamente la distancia que va a separar a esas dos cargas, esa longitud también es de 0,5 metros. Bueno, ¿por qué digo que es interesante darse cuenta de esto? Bueno, porque nos va a ser necesario para hacer nuestros cálculos. Si no nos damos cuenta de esto, pues tenemos que empezar a pensar, bueno, pues como estos son 30 grados, tengo la hipotenusa, utilizando el seno de 30 puedo sacar la mitad del lado. Bueno, pues si lo hacéis así os sale 0,25 la mitad del lado, por lo tanto el lado completo 0,5 y os daréis cuenta, ¿no? que habéis perdido un rato. Pero bueno, si no estamos ese día inspirados, pues se puede hacer matemáticamente. Bien, nos dan la constante, obviamente, bueno. Y fijaos que aquí nos dan también la gravedad. La gravedad, ¿por qué? Bueno, pues porque en nuestro sistema, en nuestro equilibrio estático, pues vamos a tener que meter el peso de las bolitas. Dice que dibujemos el diagrama de fuerzas que actúa sobre las esferas. Bueno, voy a dibujarlo sobre una de ellas y ya está, la otra pues es igual. Bien, sobre esta bolita, ¿qué fuerzas actúan? Pues mira, una fuerza está clara que siempre va a estar, que siempre va hacia abajo de manera vertical, que es el peso. Esa, siempre que tenemos una masa, va a estar y es el peso, que le voy a llamar P, ¿vale? Pero en este caso, como nosotros tenemos la bolita colgando de una cuerda, obviamente va a existir otra fuerza. La voy a pintar en el mismo punto, ¿vale? Como si la bolita no tuviera masa, o sea, no tuviera dimensiones, mejor dicho. Entonces la voy a dibujar justo en el mismo punto de aplicación. Aunque estaría claro, bueno, que debería empezar aquí, donde está la cuerda. Esa fuerza que teníamos aquí sería la fuerza, vaya la línea que me ha salido. Bueno, la tensión, ¿vale? Siempre que tenemos un objeto colgando con un hilo, con una cuerda, pues aparece la tensión. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y luego hay otra fuerza. ¿Cuál será la otra fuerza que nos falta aquí? Bueno, pues la bolita no está apoyada, luego no hay normal, no hay rozamiento por ningún lado. ¿Qué otra fuerza? Pues la fuerza
que se ha generado debido a que las bolitas están cargadas. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues la fuerza eléctrica, que obviamente va a ir hacia acá. Por eso las bolitas están aquí así en ese equilibrio, separadas, porque si no existiera esa fuerza eléctrica, si fueran bolitas sin cargar, pues estarían aquí en el medio, las dos juntas y ya está. Pero existe esa fuerza de repulsión entre las dos bolitas. Bueno, pues ese sería el diagrama de fuerzas, ¿vale? Con eso tendríamos el apartado A, porque no nos dicen más. Ahora, ¿qué nos dicen? Que calculemos la tensión de las cuerdas, es decir, nos están preguntando esta T, ¿cuánto vale esa T? Bueno, pues aquí es donde ya sí que tenemos que empezar a hacer cálculos y casi siempre pues van a ser de una manera muy similar. Bien, mirad, lo primero que hacemos como siempre es, tenemos en el eje horizontal una fuerza, en el eje vertical otra fuerza y luego una que está aquí, vaya, que no está ni en el vertical ni en el horizontal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues para tratamiento matemático vamos a descomponer esa tensión en dos fuerzas que estén reflejadas, que estén sobre los ejes X y sobre el eje Y. ¿Para qué? Para que luego las pueda sumar fácilmente con las que hay. Bueno, sabemos descomponer las fuerzas. Obviamente la descomposición sobre el eje X va a ser esta de aquí. Y a esta le voy a llamar T sub X, que es la componente horizontal de la tensión, y a esta de aquí le voy a llamar T sub I. ¿Vale? Es decir, descompongo la tensión en las dos componentes. Y ahora, fijaos una cosa. Tenemos un ángulo conocido que es esos 60 grados. ¿Veis? Entonces, siempre en estos casos, en este tipo de problemas, hay que poner pues ese valor de la tensión X en función de T y del ángulo. Si os dais cuenta, T sub X, o bueno, lo voy a hacer de otra manera, el coseno de esos 60 grados que tenéis aquí, ¿veis? Va a ser igual al cateto contiguo, que es T sub X, dividido de cuánto, de la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? T. Por lo tanto, de aquí podemos despejar que Tx es igual a T por el coseno de 60, ¿veis? Porque paso este T al otro lado, multiplicando. Bueno, por aquí ya tenemos una relación que nos va a ser muy útil ahora después. Y de igual forma, T sub I, fijaos, este valor de aquí, que sería el cateto opuesto, sería como este valor de aquí. Es el mismo, ¿verdad? Entonces, para calcularlo, yo puedo decir que es T por el seno de 60. Esto siempre es así, en función del dibujo de qué ángulo cojamos como referencia, ¿verdad? Bueno, pues una vez que tenemos esto, empezamos a hacer el análisis. Y siempre hay que hacerlo del siguiente modo, o yo os recomiendo que lo hagáis del siguiente modo. Vamos a hacer el análisis de las fuerzas en uno de los ejes y después en el otro eje. Como estamos hablando de un equilibrio estático, la pelotita esta, la bolita, está ahí quieta. Como está quieta, no hay movimiento, no hay aceleración, ¿vale? Estamos hablando de eso, de equilibrio estático. Bueno, pues fijaos, lo primero que hago yo aquí es decir, voy a sacar el valor, tenemos que sacar dos ecuaciones, vaya. Y lo hacemos del siguiente modo. Mirad, voy a hacer el análisis primero en el eje X. Voy a ver qué pasa. Lo que haya en el eje Y ahora mismo no me importa, solo en el eje X. ¿Qué tengo en el eje X? Pues mirad, tengo que hacia la derecha, que podríamos llamar fuerzas positivas, va T sub X. Por lo tanto, T sub X positivo. Y hacia la izquierda va la fuerza eléctrica. Luego, como va hacia la izquierda, fuerza eléctrica negativa. Y eso sería igual, eso sería el sumatorio de fuerzas, sería igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué ocurre? Que no hay aceleración, la bolita está quieta, estamos en un equilibrio estático. Por lo tanto, masa por cero sería cero. O visto de otra manera, lo podéis ver de otra manera. Todas las fuerzas que van hacia la derecha sumadas tienen que ser igual a todas las fuerzas que van hacia la izquierda sumadas. Fijaos, lo traducimos como que T sub X es igual
a la fuerza eléctrica. Es lo mismo que matemáticamente si pasáramos esa fuerza eléctrica ahí. Bueno, como veis no estoy poniendo los vectores ni nada de eso, pero bueno, en este caso nos importan los módulos. Bueno, y nos ponemos a trabajar sobre estas dos ecuaciones. T sub x. ¿Cuánto vale T sub x? Oye, pues mira, lo hemos calculado aquí. T por el coseno de 60. Pues lo pongo T por el coseno de 60, que es T sub x. Y la fuerza eléctrica. Bueno, pues la fuerza eléctrica sabemos que es K por las dos cargas, Q1 y Q2, pero fíjate, Q1 y Q2, o Q y Q, son las mismas, luego Q por Q, que va a ser igual, Q al cuadrado, ¿no? Podríamos poner, ahora lo pongo después, dividido de la distancia que las separa al cuadrado. ¿Qué distancia las separa al cuadrado? Pues ese lado al cuadrado, ¿no? Lo puedo poner así, esa R, en este caso le hemos llamado L, del lado del cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos una. Fijaos, me doy cuenta así a bote pronto que tengo la tensión, que no la conozco, y las cargas, que es la misma, no la conozco. Luego tengo dos incógnitas. Lo voy a escribir, fijaos, este Q por Q lo voy a poner como Q al cuadrado para que veamos claramente que las incógnitas son T y Q. Cuando tengo dos incógnitas, tengo que buscar por algún sitio otra ecuación con esas dos incógnitas también. ¿De dónde la saco? La otra ecuación del otro eje, del eje Y. Ahora ya las fuerzas en el eje X las ignoro, solamente me fijo en las fuerzas en el eje Y. Que obviamente, como en el eje Y tampoco hay movimiento, se me tienen que igualar todas las que van hacia un lado con todas las que van hacia el otro, ¿no? Igual que antes. O lo que es lo mismo, el peso, que es la única que va hacia abajo, tiene que ser igual a ¿qué? A T sub I, que va hacia arriba. Venga, pues voy a poner a ver cuánto vale aquí. El peso, sabemos que el peso lo podemos calcular como la masa por la gravedad. M por G, nos dan M y nos dan G. Anda, pues mira qué bien. Y por otro lado, T sub I. T sub I, ¿cuánto es? T por el seno de 60. Anda, pues en esta ecuación no tengo Q, pero sí que tengo M, tengo G y tengo el seno de 60. Luego puedo sacar T. Saco T de aquí. Ah, bueno, es que es más. Como me piden la tensión, pues no tengo por qué calcular nada más. Me podría haber evitado para este apartado haber calculado esto, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque me va a valer para luego. Fijaos, bueno, pues sigo por aquí. En el eje Y, la masa, bueno, despejo la tensión. Tensión será igual a M por G partido del seno de 60, y eso es igual. La masa la teníamos, 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la intensidad de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, partido del seno de 60. Fijaos que era mucho más fácil. De aquí saco la tensión, y esa tensión me sale 0,056 newton, porque es una fuerza. O sea que fijaos, esto en principio no tendríamos que haberlo hecho todavía, pero bueno, nos va a venir bien porque lo tenemos que hacer ahora. Ahora dice, si se duplica el valor de las cargas, ¿qué valor deben tener las masas para que no se modifique el ángulo de equilibrio de 30 grados? Es decir, ahora Q, en vez de valer Q, que no sabemos exactamente el valor, ahora pasa a valer 2 veces Q, ¿vale? Porque se ha duplicado el valor, ¿vale? Bueno, pues fijaos, si me voy a esta expresión que sacábamos antes, vamos a hacer lo siguiente, fijaos. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, lo podríamos hacer por comparación. Pero yo voy a hacer una cosa. Voy a sacar el valor de Q para los valores iniciales, ¿vale? Es decir, como aquí he sacado ya la tensión, 0,056 por el coseno de 60 va a ser K, que es 9 por 10 a la 9,
por Q al cuadrado partido de L, que eran 0,5 metros, al cuadrado. Si yo despejo de aquí Q, me sale que el valor de la carga es de 8,86 por 10 a la menos 7 coulombios, ¿vale? En principio creo que podría ser positiva o negativa, ¿eh? Podría ser positiva o negativa. Bueno, vamos a pensar que es positiva, ¿vale? Entonces fijaos, ahora nos dice, si doblamos el valor de la carga, doblamos el valor de la carga, ¿cuánto? Que me preguntan, ¿cuánto deberían ser las masas para que no se modifique ese ángulo de equilibrio? Bueno, pues nos vamos a ir al apartado C, y hacerlo en verde, por ejemplo, y fijaos, como ahora Q es el doble, voy a decir que es Q', que es igual a 2 veces Q, y eso será 2 por esto, que será 1,77 por 10 a la menos 6 coulombios. Y entonces fijaos, vuelvo a coger esta expresión, porque la expresión obviamente es la misma, ya que no se modifica el ángulo, es la premisa que nos da el apartado. Nos dice, y nos quedaría que Q por Q' al cuadrado partido de L al cuadrado, fijaos que es esta expresión, tiene que ser igual a T', porque la tensión sí que va a cambiar, ¿vale? T' por el seno de 30, T' por el coseno, T' por el coseno de 60. Bueno, el coseno de 60, bueno, podríais poner el seno de 30, es lo mismo, pero bueno, el coseno de 60, para utilizar la misma expresión, ¿vale? Que aquí. Entonces, ahora sabemos Q', sabemos K, sabemos L, podemos sacar la nueva tensión cuando se han modificado las cargas. Esa nueva tensión, ahora T', si sustituimos, nos queda que es de 0,2256 newton. Y con esa tensión, yo ahora me voy a esta expresión. Cojo esta expresión y digo, la nueva masa, M', que le voy a llamar por G, va a ser igual a T' por el seno de 60. Y despejo de aquí M', será igual a T' por el seno de 60 dividido de G. Como T' lo he calculado aquí, sustituyo y me sale que la nueva masa M' es de 0,02 kilogramos, o lo que es lo mismo, 20 gramos. Fijaos que ha aumentado 4 veces la masa. Aquí eran de 5 gramos, aquí eran de 20, cuando la carga ha aumentado al doble, ¿vale? Se podría haber hecho por comparación de expresiones, luego dividiendo una entre otra, pero creo que en este caso nos liaríamos un poquito más. Como podemos sacar los valores, lo hacemos de esta manera y yo creo que podemos dar con el resultado. La masa se cuadruplica cuando se duplica la carga, porque la relación es cuadrática, ¿no? Aquí tenéis la carga al cuadrado y aquí la masa elevado a 1. Entonces, cuando se hace esa relación entre las dos expresiones, queda eso. Al doblar la carga, como está al cuadrado, se cuadruplica, en este caso, la masa, ¿vale? O la masa debe ser 4 veces mayor para que se mantenga esta misma figura, ¿no? La separación sea la misma. Pensar una cosa, si aumentamos la carga sin aumentar la masa, lo que pasaría es que se separarían más y entonces ya no tendríamos un triángulo un triángulo equilátero, sino que ya estaría mucho más abierto por la parte de abajo, ¿no? Los ángulos cambiarían. Bueno, pues ese sería el problema. Bueno, tiene la dificultad añadida del equilibrio estático, pero bueno, suelen poner a veces problemillas de este estilo. Venga, un saludo.